Mira, las enfermedades infecciosas son procesos patológicos producidos básicamente por microorganismos, que pudieran ser virus, bacterias, hongos o parásitos. Estos microorganismos están en el medio ambiente, en la parte, en el exterior, así como en nuestra piel y dentro de nuestro organismo. Ellos pueden ser beneficiosos en algunas circunstancias y por ciertas circunstancias en algún momento de nuestras vidas se pueden volver patológicos y producir las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas más comunes en la actualidad son los procesos virales, seguidas de los procesos bacterianos. Son menos frecuentes las que son producidas por hongos o parásitos. Sin embargo, se ven. Sus síntomas dependen del aparato sistémico que afecten. Por ejemplo, si yo tengo un proceso infeccioso del aparato respiratorio, pues voy a estar caracterizando esta enfermedad por moco, tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, dolor en los oídos, dolor en la garganta. Pero si, por ejemplo, afecta en la parte gastrointestinal, entonces yo tendría fiebre, náuseas, vómitos, diarrea. Estos gérmenes también pueden afectar, por ejemplo, el sistema nervioso central. Darían dolor de cabeza, fiebre, cambios en el estado anímico de la persona, en el estado de conciencia. Si afectan, por ejemplo, la parte urinaria, darían fiebre, dolor al orinar, dolor en la parte lumbar. Entonces, todo va a depender, los síntomas van a depender del sitio donde estos gérmenes afecten al organismo. Para diagnosticar estas enfermedades, el método principal y primordial es el examen físico. Poder hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio y examinar muy bien al paciente. Cuando la situación se hace más complicada, pues tenemos armas que nos ayudan o herramientas que nos ayudan a hacer los diagnósticos. Las principales son los paraclínicos. Entonces podríamos tomar muestras de sangre, donde podríamos realizar, por ejemplo, una biometría hemática o reactantes de fase aguda de infección, como proteína C reactiva, procalcitonina, velocidad de sedimentación globular. Además, también podríamos utilizar otros contenidos del organismo, como son las heces, la orina, el líquido cefalorraquídeo, para hacer estudios. Los métodos diagnósticos específicos para los cuadros bacterianos, virales, parasitarios o de hongos son los cultivos o también pueden ser las serologías virales, como en el caso de la pandemia con el COVID, donde hacíamos las PCRs, que también son bien importantes para hacer los diagnósticos. Podemos utilizar otro tipo de diagnósticos como las imágenes, rayos X, tomografías, resonancias, ultrasonidos. Todos son métodos que se utilizan para llegar a los diagnósticos definitivos, sobre todo cuando hay procesos infecciosos. Bueno, eso va a depender del tipo de germen que afecte al organismo. Por ejemplo, si es un proceso viral, los procesos virales solo se tratan en forma sintomática. O sea, se tratan los síntomas. Si da fiebre, controlar la fiebre. Si hay dolor de cabeza, controlar el dolor de cabeza. Si hay diarrea, si hay tos, moco, controlar los síntomas. Pero, por ejemplo, en el caso de las bacterias, el tratamiento más común es utilizar antimicrobianos, es decir, antibióticos, que van a ser dirigidos según el tipo de bacteria y según el sistema afectado que se ve afectado, pues. En cuanto a hongos y parásitos, pues también tenemos tratamientos específicos para los hongos y para los parásitos. Bueno, esto es más o menos complementando esta pregunta, o la pregunta anterior, pues claro, dependiendo del tipo de infección al que nos estemos enfrentando, el tratamiento va a cambiar. Porque si yo tengo un virus, no está indicado utilizar antibióticos. Si yo tengo una bacteria, utilizo el antibiótico. Si yo tengo, por ejemplo, un parásito, utilizo un antiparasitario. O si yo tengo un hongo, utilizo los antimicóticos. Entonces, cada tipo de infección tendrá un enfoque terapéutico diferente según sea el tipo de germen que afecta al organismo.
Desde la pandemia para acá, creo que a nivel universal ya hemos aprendido la importancia de cuidarse desde el punto de vista respiratorio para evitar infectarse fácilmente de los cuadros infecciosos. Entonces, siempre lo que principalmente debemos tomar en cuenta es el lavado adecuado y continuo de manos, el uso de cubrebocas cuando se tiene un proceso respiratorio, la limpieza adecuada de los sitios donde convivimos y compartimos, si hay algún enfermo, el alimentarse adecuadamente y en sitios, si tenemos que alimentarnos fuera de casa, en sitios que tengan correcto uso de los alimentos para evitar contagiarnos de enfermedades gastrointestinales. Pero básicamente la idea es que cuando hay una persona enferma, la persona que esté enferma utilice cubreboca y no se ponga en contacto directo con los seres de su entorno para evitar que se disemine la enfermedad al resto de la población. Las vacunas vinieron a constituir un cambio muy importante en la humanidad, porque a raíz de que se inició el proceso de vacunación, nuestra expectativa de vida cambió a través del tiempo. Por lo tanto, no hay un cuándo, es una obligatoriedad de cumplir las vacunas que tenemos. ¿Por qué? Porque los procesos infecciosos que generan bacterias que pueden ser prevenibles por vacunación deben ser aplicadas desde el inicio de la vida, es decir, desde el recién nacido hasta la edad adulta. Cualquiera que sea la vacuna que corresponda, en el momento que corresponda, debe ser cumplida para ayudar a esa persona a no infectarse de infecciones graves que pueden incluso comprometer la vida del paciente. Y por lo tanto, la vacuna es súper importante porque evitaría que esa persona sufra esta enfermedad y pueda fallecer. Entonces, todas las vacunas son importantes de cumplir en los tiempos que está establecido. Cada país, cada gobierno tiene su propio esquema de vacunación, tiene las edades establecidas para las vacunas y deben ser cumplidas adecuadamente en cada una de las personas que convivimos y vivimos en cada país. Bueno, lo que quisiera manifestar es que una vez que un paciente tiene síntomas de alguna enfermedad caracterizada por fiebre, moco, tos, vómito, diarrea, cefalea, que tenga toque del estado general y se sienta mal antes de automedicarse, es importante buscar ayuda en sus médicos de confianza. Si son niños, sobre todo, llevarlos a tiempo, no esperar, sino buscar ayuda en su pediatra para que puedan resolver los problemas infecciosos a tiempo. Siempre hay que recordar que los procesos infecciosos pueden comprometer de forma rápida la vida de un paciente y sobre todo si es un niño. Por lo tanto, es importante recalcarle a las madres que no esperen, sino que busquen ayuda a tiempo para poder resolver más rápido y sin complicaciones los procesos infecciosos, sobre todo en los niños, que son las patologías más comunes en los niños.